Buenas tardes. Buenas tardes, sean todos bienvenidos. Yo soy Katiuska Fernández, subdirectora del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la UABC. Es un placer para la comunidad del IDE que hoy nos reunamos para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. A lo largo y ancho del mundo, las mujeres deseamos un presente y un futuro igualitario, sin estereotipos ni violencia, es decir, le apostamos a un mundo pacífico con igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas. El contexto en el que nos ha puesto la pandemia ocasionada por el COVID-19 pone sobre la mesa los grandes esfuerzos que estamos realizando las mujeres y las niñas para recuperarnos de los problemas que nos ha dejado dicha enfermedad. Vemos en la actualidad a las mujeres en primera línea como enfermeras, médicas, científicas y profesoras, entre otras profesiones, y sin embargo la realidad que nos enseñan las estadísticas nos permiten saber que las mujeres ganamos alrededor de 10% menos que nuestros pares masculinos. Por ello, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer sigue siendo un llamado a favor de la igualdad de género, independientemente de las situaciones culturales, sociales, económicas y políticas. Para hablar de este tema tan interesante, tenemos el privilegio de contar con la presencia de la doctora Amneris Chaparro, quien es investigadora en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género y profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Tiene un doctorado y una maestría en Teoría Política por la Universidad de Essex y una licenciatura en Sociología por la UAM. Es parte del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación son teoría política feminista, ética y feminismos contemporáneos. La conferencia que nos compartirá la doctora Chaparro se titula 8 de marzo y feminismo en México. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, Amneris. Para nosotros es un placer escucharte esta tarde. Hola, buenas tardes. Muchas gracias al doctor Alfonso Jiménez, a la doctora Katiuska Fernández por esta invitación y por ser mi interlocutora y mi interlocutor para esta ocasión. También quiero agradecer a la Universidad Autónoma de Baja California y al Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo, no solo por permitirme hacer una de las cosas que más me gusta, que es hablar, sino también por permitirme estar en este espacio. Quiero agradecerles que creen estos espacios para su personal, para sus estudiantes. El día de hoy quiero hablarles sobre el 8 de marzo y el feminismo, en particular el feminismo en México. No podemos hablar del 8 de marzo si no tenemos en cuenta qué es el feminismo. Una de las preguntas importantes es ¿por qué el feminismo está tan presente hoy en día en nuestro país? Y para esta plática voy a compartir una presentación en la pantalla. Denme un segundo. Y vamos a poner... Espero que puedan ver la pantalla con claridad. Todo muy bien. Gracias. ¿Por qué desde hace algunos años, cada 8 de marzo, las mujeres, no solo de México, sino del mundo, salen a las calles a exigir sus derechos? ¿Por qué las vemos protestando, gritando, exigiendo justicia, interviniendo monumentos, patrimonio de la humanidad, patrimonio del país, desacrando estatuas, edificios, rompiendo vidrios, prendiendo fuego? ¿Qué tiene que ver el 8 de marzo con el movimiento feminista? Y si a esas vamos, pues, ¿qué es el feminismo? ¿Para qué sirve? ¿Para qué no se sigue sirviendo? ¿Qué aporta no solo en la academia, sino también entre las sociedades? Quizá no voy a ser capaz de contestar cada una de estas preguntas porque son complejas, tan complejas como el movimiento feminista.
y en particular el movimiento feminista mexicano, que es diverso y contradictorio. Pero si podemos lograr una reflexión en conjunto, creo que vamos avanzando. Esta plática la he estructurado en 3 momentos. Primero quiero hablar de los orígenes del 8 de marzo, es decir, hablar de la razón por la que estamos hoy aquí y del día que acaba de ocurrir, donde vimos distintas manifestaciones y que han estado en todos los medios de comunicación. Quiero hablar de los orígenes, quiero hablar por un lado de los mitos alrededor de ese origen y de la realidad. El segundo punto, quiero hablar del feminismo como un movimiento político e intelectual. Y en el tercer punto me quiero centrar en el caso de México. Como ya les decía, quiero hacer una pequeña radiografía del feminismo mexicano del siglo XX hasta 2021. Obviamente, como ya les dijo Katiuska, yo soy teórica política, no soy historiadora, por lo tanto habrá muchas deudas en la información que les dé, la que tiene una carga más histórica. Sin embargo, lo que voy a intentar hacer es hilar las cuestiones conceptuales, teóricas y las cuestiones políticas e históricas. A ver si me sale este experimento. Y también, por favor, vayan anotando sus comentarios y preguntas porque al final de la charla me encantará dialogar con todas y todos ustedes. Vamos a hablar entonces sobre los orígenes del 8 de marzo. Les decía que por un lado tenemos ciertos mitos que nos hablan de que el 8 de marzo de 1908 ocurrió un incendio en una fábrica de textiles en la Triangle Shirtwaist Company en Nueva York. A partir de ese incendio en el que murieron muchísimas trabajadoras que además de que vivían en condiciones súper precarias, aparentemente habían sido encerradas por los patrones porque no querían que salieran a unirse a una huelga y a una manifestación. También parte de este mito nos dice que en tanto que se trataba de una fábrica de textiles, el humo que salía del incendio tenía un color morado. Y desde entonces el morado es un color que asociamos con la lucha feminista. ¿Por qué les digo que esto es un mito? Porque distintas historiadoras se han dado la tarea de buscar los hechos sobre ese incendio del 8 de marzo de 1908 y no hay tal. Incluso el 8 de marzo fue un domingo, la fábrica parece que no estaba abierta. Lo que sí ocurrió fue en marzo 25 de 1911, y aquí tenemos la portada de The Boston Sunday Globe, que nos dice que un incendio en una fábrica mató a 148 mujeres, que estas mujeres para salir del fuego saltaron por las ventanas, que había cuerpos encendidos en las calles de Nueva York y que las llamas del incendio llegaron hasta los pisos 9 y 10 de la fábrica. Ahí también se habla de que fue en este lugar, en la Shirtwaist Company en Nueva York. Es decir, tenemos elementos históricos que nos hablan de la existencia de un incendio. Sin embargo, ese incendio no ocurrió el 8 de marzo ni en 1908. Y sería un poco ingenuo pensar que es a partir de este hecho particular que de pronto ya empezamos a conmemorar el 8 de marzo como el Día Internacional de las Mujeres y de la Mujer Trabajadora en particular, porque ese es el nombre completo con el que se inaugura. Hay que pensar un poco antes, hay que dar unos pasos atrás para ver los antecedentes que ocurrían en la industria donde estaban las mujeres ocupadas como una mano de obra muy precarizada, una mano de obra básica, maltratada y en unas condiciones realmente muy adversas. Existió una huelga general del sector textil en Estados Unidos en noviembre de 1909. A esta huelga se le unieron más de 20,000 personas, sobre todo mujeres. Esto fue porque muchas de las líderes eran mujeres que
alentaron a otras mujeres que además el sector textil tenía una mayor proporción de mujeres trabajadoras que de varones. No es que no hubiera varones, pero las mujeres tenían allí una proporción importante, porque hay ciertas marcas de género sobre qué tipo de trabajos hacen las mujeres y cuáles hacen los hombres. Estas mujeres eran muy jóvenes, sus edades rondaban entre los 16 y los 35 años. La mayoría eran inmigrantes de Italia y de Europa del Este. No hablaban inglés o hablaban un inglés muy básico, no tenían el acceso a una mayor educación y habían emigrado a los Estados Unidos buscando un sueño americano, buscando una mejor vida. Lo interesante, y es aquí donde el mito se convierte o se cruza con la realidad, tiene que ver con que muchas de estas mujeres jóvenes inmigrantes que participaron en la huelga sí fueron las que murieron en el incendio de 1911. Esta huelga duró 13 semanas. El Sindicato Internacional de Trabajadoras de la Confección de Damas, o en inglés el International Ladies Garment Workers Union, declaró finalizada la huelga en febrero de 1910. Sin embargo, se finalizó la huelga no porque los patrones cumplieran con las exigencias laborales que tenían que ver con mejores salarios, horarios fijos, que no hubiera jornadas esclavizantes de trabajo. Los patrones no quisieron cumplir con el pliego petitorio de las trabajadoras y muchas historiadoras afirman que esa falta de cumplimiento fue lo que ocasionó que existieran muchas irregularidades y tantas mujeres murieran en el incendio de 1911. También aquí es importante hablar de la enorme tradición de huelga que ya existía en los países industrializados. En Estados Unidos en particular vamos a encontrar registro de las primeras huelgas encabezadas por mujeres a mediados del siglo XIX, en 1848 más o menos, creo que en Rhode Island. Hay un fervor, hay realmente un movimiento político que busca contrarrestar las condiciones de precariedad que viven las mujeres trabajadoras y que busca visibilizarlas. Sin embargo, todavía no llegamos a por qué de estos hechos saltamos a la conmemoración de un Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Para ello tenemos que tomar un avión e irnos un poquito a Europa. La base ideológica de los orígenes del 8 de marzo se encuentra en las teorías socialistas que principalmente se enfocaban a la cuestión de la mujer. Esto no significa que las teorías liberales lo dejaran de lado. Sí tenemos durante el siglo XIX algunos trabajos, estoy pensando en los trabajos de Harriet Taylor Mill y de John Stuart Mill, que hablaban sobre la subordinación de las mujeres. Sin embargo, los trabajos dentro del marxismo y del socialismo sí tenían esta interpelación hacia las mujeres trabajadoras. Ahí una de las voces más importantes del socialismo y del feminismo fue la de Clara Zetkin. Ella decía cosas como que la emancipación de las mujeres, así como de toda la humanidad, solo ocurrirá en el marco de la emancipación del trabajo del capital. Solo en una sociedad socialista las mujeres, al igual que los trabajadores, alcanzarán sus plenos derechos. Este fervor con el que Zetkin hablaba hizo que, entre otros factores, coadyuvó para que a principios del siglo XX, aunque en países como Alemania las mujeres tenían prohibido por ley la asociación en la asociación política, muchas estaban afiliadas a movimientos feministas, al Partido Socialdemócrata que tenía un ala feminista. Había millones de mujeres que estaban ahí asociadas y cuando por fin se levantó esa prohibición, pues imagínense, eran más mujeres. Pues había un feminismo muy ferviente, muy encauzado a varias cosas, entre ellas lograr primero la igualdad dentro del socialismo, la igualdad con los compañeros trabajadores a través de devenir ciudadanas, a través de
entre otras cosas, el sufragio universal, para después planear la revolución socialista. Aquí uno de los puntos clave de la causa feminista socialista es que se empareja con una respuesta anticapitalista. Fue entonces Clara Zetkin que en la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, en 1910, propone que se celebre un Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Esta idea no era absolutamente novedosa, porque las pares socialistas en Estados Unidos ya celebraban desde 1908 el Women's Day, que también tenía pues esta inflexión que buscaba que las mujeres no fueran explotadas, que tuvieran mejores condiciones laborales. Ahora bien, vemos que estos orígenes, como les decía, tienen una base ideológica en el planteamiento socialista. Fue en los países del bloque, a través del trabajo de Clara Zetkin y muchas otras de sus colegas, que llevaron a el proyecto socialista la cuestión de la mujer, la cuestión de la emancipación. Son, digamos, estos antecedentes muy importantes para la lucha feminista. Ahora, ya celebramos este día a partir de, ya no recuerdo exactamente qué fecha se empieza a conmemorar con marchas. Vemos que hay cada 8 de marzo una serie de eventos, primero de tono más bien político, pero ahora también tenemos muchos eventos académicos y esto también se celebra, que haya esta apertura a este tipo de temas. Sin embargo, creo que, como les decía al principio, es muy importante que veamos cómo es que el feminismo, como un movimiento político e intelectual, informa todo lo que sucede alrededor de la conmemoración del 8 de marzo. En ese sentido, voy a pasar al segundo punto de mi exposición, que tiene que ver con el feminismo. Como no tengo tanto tiempo el día de hoy como quisiera, digo, podremos estar horas, pero también no voy a torturarles. Voy a ser muy breve sobre algunas de las cuestiones clave que podrían servirnos para entender qué es el feminismo, de dónde viene, cuáles son sus principales postulados. Esto lo hago de una manera muy general, ustedes saben, porque estamos hablando de un movimiento que tiene 3 siglos, es decir, sus orígenes se remontan al siglo XVIII. Y además es un movimiento que no es monolítico, es un movimiento donde se producen muchos fenómenos, donde hay muchas voces distintas y muchas veces con orientaciones que se contradicen unas a otras, y eso es parte de cualquier movimiento, no es exclusivo del feminismo, pero dado que la acuarela con que se pinta el feminismo es tan compleja, pues yo solo puedo ofrecerles aquí una pintura, una parte de esa pintura muy general. Como les decía, es un movimiento político e intelectual, es decir, tiene un brazo de lucha en las calles, un brazo que podemos llamar activista, pero a la vez también está acompañado por una fuerte visión que recae en lo intelectual, es decir, por un pensamiento que cuestiona las ideas que han justificado históricamente la desigualdad entre hombres y mujeres, que la consideran como un principio natural, hasta inmejorable, que dice, pues las mujeres son diferentes y son inferiores a los varones. Y eso siempre ha sido así, no tiene por qué cambiar, desde tiempos bíblicos o desde la creación de las culturas. Vemos que pues, las mujeres siempre han ocupado esos espacios, esas profesiones que son, a diferencia de las que ocupan los hombres, posiciones de subordinación, posiciones de poco prestigio. Ya lo mencionaba Katiuska, las mujeres al día de hoy siguen ganando menos, las mujeres siguen sufriendo formas muy específicas de violencia por el simple hecho de ser mujeres. Entonces, el feminismo en las calles y en las universidades, en los foros como este, en las clases, cuestiona esa desigualdad y dice, esa desigualdad
no puede ser natural, hay algo más que tiene que explicarla. Y para las primeras feministas, digamos, las feministas del siglo XVIII, las feministas decimonónicas y las de principios del siglo XX, era muy importante la consecución de derechos políticos y sociales para las mujeres. Pensemos aquí por un momento cómo era la vida para las mujeres de esos siglos. No tenían ningún tipo de derechos, no eran ciudadanas, no podían votar ni ser votadas, no había representación de mujeres en las esferas de decisión, tampoco podían acceder a la educación, no podían tener derecho a la herencia o a pedir el divorcio o a la patria potestad de hijos e hijas. No era como una situación muy halagadora y muy placentera para muchas de las mujeres. Sin embargo, sí compartían eso, los trabajos, compartían bueno, tenían que hacer lo que les dictaba los mandatos de género, como el cuidado de los hijos y ciertas labores de cuidado que hasta el día de hoy pues siguen estando muy feminizadas. Y todo esto ocurre, se configura a partir del siglo XIX. Por eso es un lugar importante para mirar, porque muchos de nuestros legados, incluso en México, como un país colonizado, como un país que ha sido receptáculo de muchas teorías de otros lugares, pues también tiene muchas de estas influencias. Y lo vemos en la composición de su propia población. Entonces el feminismo surge para sistematizar un tipo de conocimiento que se va a ir desarrollando a lo largo de siglos a contracorriente, que empieza a poner apuestas teóricas y conceptuales que nos van a ayudar a entender la realidad y que lo que hacen es cuestionar todo lo que se ha dicho, lo que se ha escrito sobre las mujeres, quienes no han sido sujetos epistémicos, quienes no han tenido la voz para crear conocimiento, no solo conocimiento general, sino también conocimiento sobre sí mismas. Y una parte muy importante del feminismo político e intelectual es que hace hincapié en la necesidad de cambios estructurales profundos. Cuando hablamos de la desigualdad de género, que se manifiesta en la desigualdad económica, en la violencia, en los techos de cristal y en los pisos pegajosos, de lo que estamos hablando es que existe un edificio social que está informado, que está construido a partir de esta idea que reproduce las nociones de que las mujeres pertenecemos a otro espacio distinto al de los hombres, que las mujeres somos intrínsecamente diferentes, inferiores, nunca, o superiores incluso, pero nunca iguales a los varones. Entonces, estas son algunas de las apuestas del feminismo que se van a ir nutriendo también de los distintos contextos a los que llega el pensamiento feminista. No es lo mismo hablar hoy en día de las feministas en los Estados Unidos, que las feministas en Chiapas o las feministas en Suecia. También el contexto, las realidades, los avances o los retrocesos de cada sociedad informan mucho del tipo de feminismo que vamos a encontrar ahí. Ahora bien, es importante, ya que les di esta sistematización del feminismo, es importante hablar un poco de vuelta a las socialistas y a las sufragistas en los siglos XIX y XX. Yo les decía hace un momento que una de las apuestas grandes del feminismo era la consecución de la ciudadanía a través de derechos como el del voto. Si bien en esto coincidían, también había muchas diferencias, como ya les conté con los orígenes del 8 de marzo, para las socialistas la consecución del voto era muy importante, sin embargo, eso solo era un paso más hacia estar en piso parejo con sus compañeros trabajadores, hacían una crítica muy fuerte a las sufragistas, a quienes tildaban de burguesas y que solo les interesaba, por un lado, la consecución del voto o de ciertos derechos políticos, pero que no estaban interesadas en hacer una crítica al sistema capitalista del que se beneficiaban.
también incluso con las sufragistas hubo algunas acusaciones como que no les interesaba pensar en las mujeres de color. De ahí salieron muchas críticas de sectores de mujeres de color que decían, ¿por qué nosotras no podemos estar incluidas en esa petición, en esa exigencia del sufragio? Había también divisiones, tensiones raciales muy importantes. Y lo que vamos a encontrar, como les decía también hace rato, es que el feminismo, tanto socialista como sufragista, representaba un movimiento potente, un movimiento de masas, un movimiento que se aventaba a las calles, que cerraba fábricas, que creaba huelgas, que exigía. En el caso de las sufragistas tenemos muchas manifestaciones, tanto pacíficas, la mayoría son pacíficas, que eran encontradas con la represión policial, y las que no eran pacíficas eran también, se topaban con la represión policial. O sea, no había forma ni para socialistas ni para sufragistas de estar en paz, porque lo que hacían era un acto de disrupción al orden de género. Hacían una afrenta a todo aquello que se consideraba que las mujeres no debían hacer, el buen comportamiento, los buenos modales. Entonces tenemos distintos episodios durante los primeros 20 años del siglo XX en donde las socialistas pues se iban a las huelgas. Muchas veces las burguesas sufragistas pagaban las fianzas de las obreras para sacarlas de la cárcel. También tenemos episodios de las sufragistas encadenándose en edificios importantes, en el Parlamento británico, o en protesta también llevaron a cabo una cruzada donde mancillaban obras de arte en distintas galerías en el Reino Unido. Hubo mucho fervor, hubo mucho movimiento, hubo mucho trabajo intelectual también. Tenían muchos medios, bueno, algunos medios de publicación, revistas, periódicos. Había realmente un fervor en esta época. Y digamos que estos van a ser unos cimientos muy importantes, no solo para la consecución de los derechos políticos y sociales de las mujeres, que se fueron dando de manera paulatina a lo largo del siglo XX. México, por ejemplo, 1953 es esa fecha icónica en donde las mujeres logran el voto. Y otros países empezaron antes, ¿no? Nueva Zelanda en 1893, Reino Unido en 1918, Estados Unidos por ahí de 1920. Es decir, van a lograr estas consecuciones. Y una de las cosas muy importantes es que las mujeres van a comenzar a entrar de manera paulatina desde finales del siglo XIX a las universidades. Creo que este es un punto esencial, porque lo que vamos a notar es que el conocimiento que comenzaba a sistematizarse desde el siglo XVIII va a encontrar un lugar donde explotar, ¿no? En el mejor sentido de la palabra. Es a partir de la incursión de las mujeres en las universidades que vamos a notar que hay una reflexión importante. Por un lado, las mujeres han conseguido a contracorriente estos derechos, sin embargo, siguen siendo tratadas como ciudadanas de segunda. Siguen siendo objeto de salarios que son vistos como compensatorios al salario de la familia, siguen estando sujetas a los permisos del padre o del esposo, siguen estando sujetas a formas de violencia que ni siquiera están verbalizadas como violencias como tal, sino que son usos y costumbres. Y estas reflexiones van a llevar de nuevo a un grupo de feministas en distintos lugares del mundo. Pensamos en las academias anglosajonas o la francesa o la alemana, a empezar a conceptualizar. Y de ahí, aquí tenemos una breve lista, muy breve, de conceptos clave de los estudios de género, que también ese es uno de los libros estrella que tenemos en el Centro de Investigaciones en la UNAM.
Se va a constituir de esta manera un campo disciplinario que llamamos estudios de género, a partir del cual vamos a poder hacer este tipo de intervenciones para entender la realidad social. ¿Qué explica que la subordinación entre hombres y mujeres existe? ¿Qué explica que hay formas de violencia normalizadas? ¿Qué explica los techos de cristal? ¿Qué explica la masculinidad? ¿Qué explica la feminidad? Todo este tipo de trabajo es lo que se lleva a cabo en los estudios de género como campo disciplinar, que ha tenido un boom importante a partir de los años 70 en nuestro país, a partir de los años 80, cuando empiezan algunas cátedras en las universidades del país a hablar de la historia de las mujeres, de la sociología de las mujeres. Hay revistas también, esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, el feminismo, digamos, nos da estas herramientas que considero muy importantes para analizar la realidad social y para visibilizar aquello que siempre ha estado ahí, la presencia de las mujeres y de los sujetos feminizados. Aquí habría lugar para una nota al pie un poco larga. ¿Por qué hablo de mujeres y de sujetos feminizados? Porque en la postura a la que yo me adscribo, que viene de la antropología y de la sociología, las mujeres son aquellas personas que perdón, es que está mi perro aquí haciendo mucho ruido, si escuchan, entonces me está distrayendo un poco. Las mujeres son aquellas personas que en una sociedad van a encarnar valores de feminidad, mientras que los hombres son aquellos que encarnan valores de masculinidad. Esos valores de feminidad y de masculinidad van a variar de una sociedad a otra. Por ejemplo, en nuestra sociedad asociamos a las mujeres con la abnegación, con la ternura, con la dulzura, y a los hombres los asociamos con valores como la fuerza, como incluso la violencia en ciertos tipos de masculinidad. Y aquí no estamos hablando de una visión que se fija en la biología. Es decir, podemos tener personas que encarnan principalmente valores de feminidad y que tienen un pene, o personas que encarnan valores de masculinidad y que tienen una vagina y que se identifican como varones. Entonces, hay un sujeto feminizado, es también aquel sujeto que encarna esos valores, pero que seguramente no se va a considerar mujer, sino que puede ser alguien que tenga otra adscripción, autodescripción de sí misma o de sí mismo. A eso me refiero con mujeres y sujetos feminizados, que son además sujetos que históricamente han estado en una posición de subordinación con respecto a los hombres, ¿no? En general, con esta idea de los hombres como el universal, como el centro, ¿no? La idea del androcentrismo. Con todo esto que les he dicho ahora, voy a pasar ya a la tercera parte de la plática. Esta plática más o menos la tenía planeada para unos 45 minutos, creo que vamos bien. Y quiero hablarles del feminismo en México. Ya adelanté algunas cosas. Así como veíamos que hay un fervor en el feminismo anglosajón y europeo por una lucha que busca que las mujeres devengan ciudadanas como un primer paso hacia la igualdad para las sufragistas y hacia la revolución para las socialistas, México no se queda atrás. A México también le llega el feminismo, y de hecho muy temprano, en el siglo XX. En Mérida, en Yucatán, tenemos el primer congreso feminista que se lleva a cabo en 1916. Muchas de las mujeres que organizaron este congreso fueron ávidas de la revolución. Ellas, algunas de ellas eran cercanas
a Venustiano Carranza, y en 1917 le pidieron que en la nueva constitución se incluyera a las mujeres y que también se les incluyera el derecho a votar. Sin embargo, pues la historia, sabemos, fue muy distinta. Hubo muchos argumentos, sobre todo eh, aquellos que acercaban más a las mujeres con la vida religiosa y decían, por un lado, que las mujeres al pasar el tiempo, si no en la casa, en la iglesia, pues iban a estar muy influenciadas por los curas y entonces eso iba a impedir que ellas votaran de una manera más progresista. Decían que sus votos iban a ser eminentemente conservadores y eso pondría en peligro al proyecto revolucionario. También había argumentos que van a correr las primeras 5 décadas del siglo XX, en donde afirmaban que pues, las mujeres se pervertirían de cierta manera si devenían ciudadanas, porque eso sería una distracción para sus labores nuevamente naturales, del cuidado de hijos, de adultos mayores, del esposo. También había argumentos que decían que pues a las mujeres no les iba a dar tiempo el día de la votación de ir a la casilla, porque se tienen que levantar temprano, tienen que levantar a los niños, vestirlos, llevarlos, que desayunen, llevarlos a la escuela, regresar a la casa, hacer el quehacer, hacer la comida, volver por los niños, llevarlos a la casa, que de nuevo estén, que hagan la tarea. Entonces, ¿a qué hora del día iban a encontrar un tiempo para votar? Y bueno, pues este era un tipo de argumento que nos habla del carácter estructural de lo que significan las mujeres, ¿no? Como algo distinto a los ciudadanos. Después vamos a encontrar, ya avanzando un poquito en las décadas, un empalme. En Estados Unidos y en Europa vamos a encontrar el fenómeno llamado la segunda ola del feminismo. El mote de las olas es algo que se ha trabajado conceptualmente, es decir, bueno, ahora creo que es distinto, pero las feministas de la primera ola nos decían, estamos en la primera ola, y las de la segunda, según yo, tampoco decían que estaban en la segunda ola, es más bien el tiempo, la ventaja del tiempo la que nos permite situarlo como una ola de cambio. Entonces, la segunda ola del feminismo la situamos en los años 70. Aquí tenemos lo que les decía hace rato. Ya llevamos varias décadas con mujeres en las universidades que crean sus propios espacios de discusión, de análisis, y donde se dan cuenta que a pesar de la consecución de derechos políticos y sociales, pues siguen siendo minimizadas en muchas esferas y siguen siendo violentadas, y existen acciones como lo que hoy conocemos como violación dentro del matrimonio, que no estaban tipificadas por la ley. Una esposa no podía decir que su marido la había violado porque no había una figura jurídica. Entonces comienza este fervor que se acompaña no solo de lo que sucede en las calles, sino también de la sofisticación, hay que decirlo de esa manera, de un campo de estudios, de los estudios de género. Y una de las banderas importantes del feminismo en Estados Unidos y también en México tenía que ver con el derecho al propio cuerpo, con el derecho de propiedad del cuerpo. Es decir, ahí la sexualidad, los derechos reproductivos fueron centrales, y en particular el derecho a la interrupción del embarazo. Y desde los 70 han estado muchas feministas peleando por que el aborto no sea criminalizado, porque no haya mujeres que se vean en la necesidad última, como dice esta imagen, de ir a una clínica clandestina y poner en riesgo sus vidas, por un lado, o que sean aprendidas y estén en la cárcel. Esto hemos visto que ha sido una lucha histórica del feminismo en México, y también hemos visto que ha tenido un paso desigual. En México tenemos 2 estados donde la interrupción es legal,
mientras que el resto no. Incluso cuando en la Ciudad de México en 2007 se aprobó la ILE, la interrupción legal del embarazo, muchos otros estados cambiaron sus constituciones locales para afirmar que la vida comenzaba al momento de la concepción. Entonces, esta sigue siendo una lucha que de cierta manera unifica a los feminismos de muchos lugares, no solo en México, sino también en el resto del mundo. Estoy pensando en el caso de Argentina o en el caso de Irlanda del Norte, donde han ocurrido cambios importantes, cambios profundos en la legislación. Ahora, después de los años 70, el feminismo en México también pasó por un proceso que vamos a llamar de institucionalización y donde después vendrá la transversalización de la perspectiva de género. Nota al pie, la perspectiva de género es una herramienta teórico-conceptual que nos permite visibilizar a las mujeres y a los sujetos feminizados, sus espacios, sus intereses, sus cuerpos. Y eso es muy importante para, por un lado, darles su lugar histórico, el lugar que siempre han tenido pero que no ha sido reconocido, y por otro también para plantear políticas públicas que estén encaminadas a hacer que haya mayor igualdad entre ellas y los varones. Y eso también incluye políticas educativas. Entonces, durante los años 80 y 90 en México, vamos a encontrar que existe este muy paulatino, sí, proceso de institucionalización. Muchas feministas van a entrar a los gobiernos, otras a las universidades, y desde ahí van a empujar una agenda específica. Esto no significa que el feminismo en las calles haya desaparecido, al contrario, tiene sus propios tonos, pero sí hay, digamos que ya no solo analíticamente, sino también en términos políticos, esta diferenciación entre feministas que se dedican al activismo y feministas que se dedican a la academia, aunque en realidad nunca pueden estar separados, porque les digo que el feminismo es tanto academia como política. Y ahora, con todo esto que les digo, pues, ¿qué está pasando últimamente? Yo creo que todas y todos nos preguntamos cuando vemos las imágenes de las marchas cada 8 de marzo, cada 25 de noviembre, o las imágenes que vimos de la manifestación el 16 de agosto de 2019, que fue una manifestación espontánea para exigir justicia por la violación de un adolescente. Estamos frente a un fenómeno que no tiene precedentes en nuestro país. Incluso en los años 70, cuando había algunas movilizaciones de mujeres, el feminismo seguía siendo de petit comité. Las feministas mexicanas, como algunas anglosajonas, pues eran una élite, eran un tipo de mujer muy específico, clase media o clase alta, educadas en la universidad, con un capital cultural y económico que no se emparenta con el resto de la población. Y ahora lo que estamos viendo es un movimiento feminista muy diverso, que viene también de una generación que ha enfrentado formas de precariedad durante décadas, también una generación que ha atestiguado cómo este país se ha vuelto cada vez más violento y que se acompaña esa violencia contra las mujeres en particular de muchísima impunidad. Aquí, de nuevo, no es que no exista violencia contra los varones, que es ejercida principalmente por otros varones. Tenemos un gran problema en nuestro país de asesinatos de varones jóvenes y que muchas veces relacionados con cuestiones que tienen que ver con el narcotráfico, pero la violencia contra las mujeres tiene un carácter distinto. Es una violencia a causa del género y que se acompaña además, por un lado, de estos procesos de invisibilización, de estos procesos de justificación de que las mujeres deben ocupar ciertos lugares y que si no ocupan esos lugares hay un castigo para ellas, ¿no? Ahí vemos cómo opera el género. Entonces, esta fotografía que es de Santiago Araújo es muy bonita porque es de la marcha del año pasado, que fue una marcha multitudinaria, donde se encontraban feministas de todo tipo.
O sea, aquí vimos el feminismo más diverso y además también es interesante cómo la Ciudad de México se adornó con las jacarandas, que son también del color del feminismo, para darnos la bienvenida mientras caminábamos hacia el Zócalo. Ahora bien, el feminismo al día de hoy creo que articula muchas de las deudas históricas que ha habido con respecto a la representación de las mujeres. He insistido mucho en que las mujeres de este país tenemos garantizados ciertos derechos en el papel, sin embargo vemos que en la práctica siguen existiendo muchas acciones que generan impunidad, siguen existiendo muchas reacciones misóginas. Cuando ocurre un feminicidio, no nos indignamos por el feminicidio en sí mismo, sino nos indignamos a veces por dónde estaba ella, qué vestía, con quién estaba, esas preguntas que lo que hacen es revictimizar a las personas. Y en un país donde tenemos un panteón gigantesco de mujeres desaparecidas, víctimas de violencia, asesinadas, creo que lo que el feminismo debe hacernos es pedirnos reflexionar mientras también estamos en la marcha. Vemos que es un feminismo, como les decía, vivo, un feminismo diverso, un feminismo con contradicciones, un feminismo que también tiene un ala muy radical, ¿no? Y ahí lo que vale es hacer mayores reflexiones. Yo por este momento no voy a hacer juicios de valor sobre eso, lo más bien quisiera platicar con ustedes, quisiera pensar en colectivo, cuál debe ser, si es que debemos hacer preguntas normativas, cuál debe ser, cuáles deben ser los siguientes pasos del feminismo, más allá de esta enorme articulación que ha hecho la urgencia de frenar la violencia y de condenar la violencia. ¿Qué más se puede hacer desde el feminismo, desde los estudios de género, para tener un país un poquito más igualitario, un poquito más justo, para darle voz a quienes han estado reprimidas, para dar derechos igualitarios a todas las mexicanas a lo largo del país? Esa es una gran deuda histórica. No es posible que tus derechos estén condicionados a tus recursos económicos o a la suerte que tuviste de nacer en Oaxaca o en la Ciudad de México. Creo que hay muchas formas en que podemos ver cómo el feminismo sigue vivo y sigue siendo importante, y que haya este vínculo estrecho y que sea siempre visible entre la academia y el activismo. Finalmente, también quisiera mencionar que el feminismo en México, aunque hablo en singular, es una cadena de distintos posicionamientos feministas. Hay feminismos en México y estos son muy distintos a los feminismos de otros países. Ya lo han dicho varias autoras. El feminismo del siglo XXI se va a pintar de los colores de las mujeres de Latinoamérica, porque estas son las regiones más precarizadas, son las regiones donde los índices de violencia se escapan de nuestras manos. Y no es que en otros lugares no haya violencia, incluso en los lugares donde tenemos mayores índices de igualdad. Sin embargo, el cóctel peligroso que tenemos en este país con la impunidad, con el machismo institucional, con estas estructuras que minimizan a las mujeres, hace que el grito del feminismo sea cada vez más importante, y ese grito debe sumarnos y no restarnos. Y eso sería todo. Les agradezco muchísimo por escucharme y estoy ansiosa de platicar más. Muchas gracias a ti, Amneris. Es un placer para nosotros haberte escuchado y bueno, vamos a abrir el micrófono a nuestros compañeros que están conectados. Si alguien tiene una pregunta, por favor, para la doctora, pueden abrir su micrófono. Hola. Hola. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me encantó la plática, estuvo muy bonita. Yo tengo una pregunta. Quisiera saber su opinión respecto a
Ay, perdón, es que me está saliendo aquí. No tengo cámara ahorita. Quisiera saber su opinión respecto a, digamos, llamámoslo así, destrucción de monumentos históricos o de iglesias. ¿Qué es lo que se ha visto en estos tiempos y, digamos, la crítica que se les da con relación a esto? Gracias, Gabriela. No sé si contesto una por una o juntamos varias preguntas, como tú me digas, Katy. Sí, por favor, adelante. Ok. Esa es una gran pregunta, Gabriela, porque es justo a partir de la marcha del 16 de agosto de 2019 que les contaba que hay un nuevo foco rojo cada vez que se manifiestan las feministas, ya hasta sale en las alertas de tránsito. Y aquí lo que vamos a encontrar es dos visiones, ¿no? Dos posturas que son políticas al final del día. Una postura que, como tú describes, dice que esta es una destrucción de la ciudad, de los monumentos que son patrimonio del país, y por otro lado tenemos una postura que se opone a ello, que dice, no, estos no son actos de destrucción, estas son intervenciones, esta es una forma que tienen las mujeres de apropiarse del espacio, de dar a conocer su hartazgo, su rabia ante instituciones que simplemente no escuchan. Entonces, creo que ambas posturas tienen argumentos que pueden sostener y que va a ser muy difícil reconciliarlas. Incluso hay un grupo de restauradoras feministas acá en México que se llama Restauradoras con Glitter. Recordemos que el glitter ha sido un arma simbólica muy poderosa para las feministas, porque aparte de que es morado, pues lo avientan y así es una forma de, es como la letra escarlata, ¿no? La gente queda marcada con el glitter. Y estas restauradoras tienen la opinión de que el patrimonio cultural, los monumentos, las estatuas, el Ángel de la Independencia, Palacio Nacional, no son, son de todas las personas, por un lado, pero no son estoicos, no deben ser vistos como estoicos, es decir, son símbolos que pueden ser intervenidos porque es a través de ellos que también se expresa la historia del país. Entonces, para muchas de estas restauradoras, lo importante no es simplemente ir y borrar lo que habían puesto las mujeres, sino realmente reivindicar esas luchas. Creo que el caso que tú mencionas sobre la destrucción o la intervención de monumentos, pues nos avienta muchas preguntas importantes. En particular, a mí me gusta que nos preguntemos ¿por qué ha habido tanta rabia, unas reacciones tan virulentas, tan extremas muchas veces a el actuar de las mujeres, ¿no? Ha habido peticiones para que las quemen, para que las metan a la cárcel. Siempre creo que eso significa que el feminismo, así como el siglo XVIII y siglo XIX y siglo XX, sigue siendo un movimiento muy disruptor, ¿no? Y en cuanto a mi opinión, pues mira, sí siento feo cuando rayan Bellas Artes, o sea, digo, ay, sí, es que feo, pero por otro lado, creo que me indigna más la impunidad, me indigna más saber que en este país 10 mujeres son asesinadas y que ni siquiera el 1% de los crímenes llegan a ser resueltos o las personas acusadas nunca están en donde deben estar. Que hay 10 mujeres muertas significa que hay 10 feminicidas afuera. Eso también me indigna más que aunque sienta feo por Bellas Artes o por monumentos de arte que me gustan, creo que entiendo ahí el mensaje que se quiere mandar. Y quizá no es fácil la reconciliación y no tiene por qué ser fácil, ¿no? Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más, por favor? No, bueno.
mientras se decide nuestro público, a mí me gustaría preguntarte, Amneris, ¿qué nos falta por hacer? Y cuando me refiero a qué nos falta por hacer, pienso precisamente en estos eventos que tú mencionabas ahorita y sobre los cuales te preguntaron, pero porque, bueno, se escuchan muchas cosas, ¿no? La violencia genera violencia, por ejemplo, ¿no? Y cuando dicen eso algunas personas, eh, lo hacen ver como que si quienes están generando la violencia son las mujeres. O sea, las mujeres están generando la violencia en contra del patrimonio histórico, por ejemplo. Entonces, la mayoría de las mujeres, al menos eso espero, tenemos claro que no es así. La violencia generó la violencia de ellas. Entonces, mi pregunta es, ¿y qué nos queda por hacer? Muchas personas de repente ven ese tipo de manifestaciones y dicen, pero a la final no están yendo a ninguna parte, a la final no están logrando nada. Mm. Hay muchas opiniones, ¿no? Y muchas opiniones obviamente son contrarias. Pero desde tu punto de vista, ¿qué es lo que falta? ¿Qué posibilidades tenemos todavía las mujeres en esta lucha por la igualdad de género? Gracias, Katy, por la pregunta. Pues falta un montón. Digo, se ha avanzado muchísimo. Eso creo que se demuestra en distintos espacios. El hecho de que estemos tú y yo platicando aquí sin siquiera pensar que esto habría sido imposible hace 100 años. Creo que falta mucha sensibilización por parte de las instituciones y de las personas que están encargadas de las instituciones. No podemos dar pasos hacia la igualdad si no tenemos una idea clara de por qué es necesaria la igualdad, y eso significa también cuestionar privilegios de antaño. Creo que falta compromiso que implique dinero, es decir, la igualdad de género no sale gratis. Hay que tener presupuestos en las instituciones de gobierno, en las universidades, que estén orientados a caminos para la igualdad de género. Es un camino largo, y también creo que falta una visión más crítica por parte de algunos medios que sí transmiten un mensaje muy polarizante sobre lo que hacen las feministas o lo que hacemos las feministas, ¿no? Creo que también la atención mediática a la violencia deja de lado lo que tú acabas de mencionar, que esta violencia que muchas mujeres expresan es también el último recurso, porque han intentado todo, ¿no? Muchas han intentado todo durante años y no han sido escuchadas y siguen siendo violentadas, ya no por una persona, sino por el Estado, por una institución. Entonces creo que ahí hay también una incidencia importante en los medios de comunicación, en la forma en que establecemos contacto con otras personas. Y también pienso que una de las cosas que se ha logrado es poner en la sobremesa el tema del feminismo. O sea, el feminismo, como ya les conté, y espero haber tenido cierta claridad en ello, si no, pues, perdón, es disruptivo. Y el feminismo, pues históricamente se ha caracterizado por no tener una muy buena reputación, ¿no? ¿Por qué no tiene una buena reputación? Porque las feministas han cuestionado el statu quo, han cuestionado todo, que las mujeres no podamos estar en ciertos espacios, que las mujeres no podamos estar realizando ciertos trabajos, han cuestionado las bases, ¿no? de nuestras sociedades, y eso genera incomodidad, y a esa incomodidad surgen reacciones que vamos a llamar reacciones misóginas, que lo que buscan es recordarles a las mujeres sistemáticamente cómo deben comportarse, cuál debe ser su lugar. Sin embargo, creo que el feminismo actualmente lo que está haciendo es que ya no sea solo un tema que discutimos aquí en la academia o en los medios, sino también un tema de sobremesa,
¿no? Un tema en donde la palabra feminista empieza a tener otras connotaciones, que empezamos a ver y a entender por qué se está luchando y que no es una lucha individual, que es una lucha estructural, que es una lucha que sí busca cambios profundos. Y eso creo que es un avance importante y que hay que cuidarlo mucho, ¿no? Y también para eso requerimos de tener acercamientos a la teoría feminista, al activismo feminista, a este tipo de conversaciones donde podamos desmitificar al feminismo. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, compañeros, compañeras? Bueno, yo tengo una última. Si yo tuviera como mamá que hablarle a mi hija pequeña acerca del feminismo, ¿cómo piensas que tendría que iniciar esa conversación? ¿De dónde crees que podría obtener la información más idónea para hablar con una niña? Con una niña para no llenarla de todo de toda esta ideología negativa que hay alrededor del feminismo. Incluso hoy en día yo he visto mujeres, ¿no? que dicen muchas cosas negativas alrededor del término, ¿no? Como que le tienen, pues, eh, eh, repele, ¿no? Entonces la pregunta es, si yo como madre, como hermana, tengo la responsabilidad de educar a una niña acerca del concepto del feminismo, ¿cómo piensas tú que sería la mejor estrategia? ¿Dónde leer? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, creo que la literatura es un muy buen lugar a donde recurrir. Una de mis colegas más admiradas en el CIEG es Hortensia Moreno. Ella es escritora y decidió escribir literatura para niñas, literatura infantil, pero sobre todo enfocada en niñas, porque ella se dio cuenta que cuando era pequeña, pues todos los libros que le gustaban no tenían personajes femeninos. Y ella dice algo muy bonito, dice que el feminismo es la aventura de las mujeres. Entonces ha escrito muchos libros muy bonitos, libros ilustrados también, sobre niñas, y sobre historias contemporáneas que no necesariamente tienen la palabra feminista, pero cuyos contenidos son feministas, porque hablan de la capacidad de hablar, de expresarse, se refieren a salir al mundo, a tener aventuras, a no tener miedo, a enfrentar obstáculos. Entonces creo que esa es una buena manera de ir acercando a las niñas más pequeñas a este mundo, ¿no? Entender que somos sujetos activos, que no somos objetos pasivos, y eso se da ya no solo de manera conceptual, o sea, no necesariamente tienes que empezar con el ABC o las niñas van a estar leyendo a los 6 años El segundo sexo de Simone de Beauvoir. No, es más bien una estrategia pedagógica que va por lo lúdico. Y creo que también eso es importante para los niños, ¿no? Para los varones desde que son pequeños. Enseñar que los roles de género son estructuras que repetimos socialmente, que reproducimos de manera crítica y que no pasa nada si de pronto hacemos intercambio, que no pasa nada si los niños juegan con muñecas o si las niñas juegan con cochecitos, ¿no? Que habría que ir desgenerizando ciertas prácticas que lo que hacen es que van colocando a niños y niñas en ciertos lugares que van a reproducir formas de desigualdad. Entonces creo que para tener una infancia mucho más igualitaria podríamos intervenir de esa manera. Hay para muchas personas también una, vamos a llamarle una suerte de intuición feminista que muchas veces viene de sus propias experiencias de desigualdad, ¿no? Decir, esto me dicen que lo haga, pero
yo veo que a mi hermano no le dicen, ¿por qué? Esto me parece injusto. Y ahí se va informando y se va formando una conciencia que más tarde podríamos llamar feminista. Entonces hay muchos recursos. Yo creo que es bueno cuestionar los mandatos de género. Hay unos en donde estamos muy cómodas y cómodos y eso también habría que cuestionarlo. Hay que cuestionar los privilegios y eso se puede hacer de una manera pues muy pedagógica, una manera pues, muy natural también, y creo que la literatura es un muy buen lugar para empezar. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, doctora Katiuska, me gustaría mucho preguntarle. Adelante, doctora Marisela, por Bueno, favor. primero, muchísimas gracias. Escucharte es un lujo, es un privilegio. Gracias. Yo que tengo 53 años, de repente siento que me siento joven y que nazco con estas nuevas visiones que no las tenía tan claras y tan definidas sobre lo que es la postura y el estudio del feminismo, ¿no? Eh, Tengo dos preguntas. La primera, me gustaría muchísimo contextualizarte. Supongamos que tenemos un presidente benevolente, capaz de reconocer estas necesidades y el rol que tiene la mujer en todos los ámbitos de la sociedad. Y nos permitiría establecer algunas políticas educativas para incorporar una materia y educarnos sobre este trato igualitario que la mujer tiene que recibir. La pregunta es, ¿en qué nivel de educación lo harías? ¿Y cuál sería esta materia que te gustaría con la que los hijos de nuestros hijos crecieran para considerar que todos podemos tener este derecho de ser lo que somos como mujeres sin sentirnos amenazadas? ¿No? Esa sería como la primera pregunta. Y la segunda, que creo que como que se va al extremo, es, ¿en qué momento consideramos, obviamente bajo tu perspectiva, que el feminismo cruza la línea y se distorsiona este interés de sentirnos libres, mujeres, eh, cuidadas, resguardadas? ¿En qué momento cruzamos la línea? Y sigo muy agradecida por escucharte, de verdad, es un aprendizaje. Por eso digo que tener esta edad y escuchar a alguien tan joven y con esta visión es para mí muy, muy, muy reconfortante. Muchísimas gracias, te escucho. Gracias. Muchas gracias a ti, Marisela. Para mí es un honor estar con todas y todos ustedes. Sobre la primera pregunta, es importante no solo una materia. Digo, si hay una materia, qué bueno, por algún lugar se empieza, pero más bien tenemos que hablar de una política transversal de género, una política en donde cada una de las materias, cada una de las orientaciones educativas esté informada por una perspectiva de género, ¿no? Entonces no es que solo tengo mi clase de género y esto no tiene nada que ver con mi clase de matemáticas o de biología. No, también volvemos a las estrategias pedagógicas. Hay que impulsar, por ejemplo, a las niñas a carreras técnico-científicas, porque pueden hacerlo, pero hay estructuras que no hemos visibilizado del todo que previenen que estén ahí, ¿no? Y que pueden parecernos muy inocuas. Yo recuerdo a una colega que me decía que a ella no le gustaría por nada del mundo que su hija fuera astronauta, porque es muy difícil para las mujeres. Entonces, después de mucho debatir, jamás la convencí, pero lo que vemos, lo interesante de este ejemplo es que vemos que hay muchas formas en que a las mujeres se les detiene para seguir ciertas carreras, ¿no? Entonces creo que ahí lo que hay que hacer es una política transversal, cada una de las materias. El género no es ajeno a nosotras, ¿no? Y a la construcción de la realidad. No es ajeno a las matemáticas, a la biología, a las ciencias naturales, siempre está ahí, ¿no? Quizá para algunas especialidades parezca mucho más extraño pensar en términos de género, pero la forma en que se da una clase también influye mucho en cómo las y los estudiantes eligen al final del día. Entonces creo que es más bien eso. Si tuviéramos un
un presidente feminista o una presidenta feminista, pues esa tendría que ser una política educativa importante, ¿no? Y también desde las universidades tenemos que impulsar eso, ¿no? Ustedes están en un instituto de educación, pero los institutos de ingeniería, de física también deben promover estas formas de institucionalización, una prueba para ver qué tanto estamos avanzando es fijarnos en lo que leen las estudiantes. ¿Cuántas mujeres leen? ¿Cuántos varones se leen de determinada materia? Y no es porque no haya mujeres haciendo ese conocimiento, ¿no? Pero es que siguen relegadas. Entonces creo que hay un montón de cosas. ¿Y desde dónde empezar? Pues desde el kinder, ¿no? Desde el preescolar. O sea, eso es una de las formas en que paulatinamente vamos a ir cambiando ese chip que tenemos tan interiorizado de desigualdades. Y sobre la segunda pregunta, que se acerca mucho a lo que decía Gabriela, preguntas, ¿en qué momento consideramos que el feminismo cruza la línea? Si o se distorsiona, es decir, aquí lo que entiendo es que cruzar la línea es cuando el mensaje del feminismo se distorsiona o cuando tenemos violencia ejercida de una manera pues tan abrupta y tan terrible, ¿no? Creo que es importante recordarnos que el feminismo no solo debe ser un movimiento crítico, sino también autocrítico. Eso me parece fundamental para cualquier tipo de movilización, para incluso como ética personal, ¿no? O sea, saber que hiciste algo mal y reconocerlo y aprender de tus errores. O sea, creo que también eso habla de un posicionamiento ético específico. Creo que hay un diálogo pendiente todavía sobre qué pasa cuando las manifestaciones feministas pues son desagradables, cuando tenemos videos de feministas que insultan de una manera terrible a mujeres policías, que les han prendido fuego. Y ahí también hay que pensar que las mujeres policías, si bien representan una institución que es muy problemática, pues también son de las personas más precarizadas de este país, ¿no? Entonces ahí vemos una confrontación que es muy problemática, que tenemos que seguir analizando, porque puede pasar eso que tú dices, o sea, se cruza una línea que al final no solo narrativamente, sino incluso estratégicamente puede desvirtuar muchas de las cosas que hace el feminismo. Yo creo que la pregunta aquí es necesaria la violencia para cambiar las cosas? ¿En qué casos sí es necesario? Y ahí habría que revisar un poco el más reciente libro de Judith Butler, que habla sobre la fuerza de la no violencia, ¿no? O sea, cambiar de nuevo el posicionamiento de esa ira, o sea, canalizar la ira que genera la impunidad, la injusticia, a otras formas de construir algo diferente, ¿no? Pero creo que, o sea, yo todavía no estoy ahí, o sea, teóricamente me faltan elementos para decir, por acá es el camino, y también, pues yo no soy ninguna autoridad para decirles a las chavas que están ahí poniendo el cuerpo y arriesgando la vida, es por acá o por allá, ¿no? También creo que hay, o sea, hay muchos elementos ahí que se conjugan, pero sí veo que hay una necesidad urgente de una autocrítica de ciertas partes del feminismo que pueden ser pues muy hirientes y que al final del día están confrontándose con las personas más precarizadas, que son las mujeres policía. Muchísimas gracias por tus respuestas. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy bien. Amneris, tenemos una pregunta más y con esa terminamos y dice, ¿crees que convendría quitar algunas materias optativas o técnicas que existen en la educación media superior, tal como es belleza, cocina, costura, que se dan a nivel nacional en algunas preparatorias? ¿Ayudaría a redireccionar y modificarlas? Yo creo que quitarlas no, o sea, no es la estrategia.
porque al final del día vamos a encontrar distintas orientaciones profesionales y va a haber gente que quiera dedicarse a la cocina, y va a haber gente que quiera dedicarse al hogar, y va a haber gente que quiera dedicarse a la belleza, o a las uñas, o a cualquiera de estos oficios, de estas formas de ganarse la vida. Creo que aquí lo que hay que hacer es dejar que caigan en los cajones de lo masculino y lo femenino. Es decir, yo sé que en muchas escuelas técnicas las mujeres deben tomar cocina o costura o belleza, y los hombres diseño o metales o no sé, ¿no? Qué cosas. Yo creo que hay que hacerlo mixto, ¿no? Esa es una salida importante. Lo que hay que hacer es notar cómo están generalizadas estas actividades, y hay que desgenerizarlas. Es decir, no hay que pensar que ciertas actividades son exclusivas de las mujeres y ciertas de los varones. Que un varón decida activamente dedicarse a la costura, pues no tendría que ser un problema, así como no tendría que ser un problema que una mujer decida dedicarse a ser soldadora, ¿no? Entonces creo que más bien se trata de mover esas cosas, sí cambiar nuestras percepciones de género. Yo recuerdo que yo iba en una secundaria mixta y todas, solo había un tipo de taller, no sé por qué, pero todas y todos tomábamos la clase de taquimecanografía. Entonces yo tengo compañeros, amigos que saben escribir muy bien a máquina porque lo aprendimos ahí en el salón. Pero también recuerdo que uno de mis hermanos iba en otra secundaria y él tomó un taller de diseño y las niñas tomaban cocina. Entonces esas cosas hay que cambiarlas porque realmente no pasa nada, y es una forma también de educarnos en otros aspectos, ¿no? Si los hombres toman cocina, pues también pueden hacerse cargo de lo que les corresponde en la casa, ¿no? Puede haber una mejor división sexual del trabajo al interior del hogar, puede haber una repartición más equitativa de las tareas de cuidado. Entonces, creo que la educación sí es un lugar muy importante donde incidir para desgenerizar. Fíjate, Amneris, que te había dicho que era la última, pero Sara Aguirre decidió escribir una pregunta más que se me hace muy interesante. Dice, ¿es posible hablar de cualidades femeninas sin caer en estereotipos? No sé si entiendo la pregunta del todo, pero voy a intentar contestarla. A ver, los estereotipos de género, vamos a hablar primero de estereotipos de género, son aquellas ideas que tenemos asociadas sobre qué son los hombres y qué son las mujeres. Las mujeres son bonitas, las mujeres son delicadas, las mujeres se dedican a la enfermería, los hombres son feos, fuertes y formales, los hombres son ingenieros, los hombres hacen la talacha de la casa. Esos son estereotipos de género que generan, a su vez, ciertas predisposiciones, ¿no? Es decir, tenemos ciertas expectativas, sabemos qué esperar si tenemos a una mujer o a un hombre enfrente de nosotros. Cuando te refieres, Sara, a las cualidades femeninas, no entiendo muy bien ese concepto, porque yo más bien me refiero a valores de feminidad. Aquí es muy importante hacer una distinción entre sexo y género. El sexo son las características biológicas que distinguen a hembras y machos de una especie, mientras que el género son las características socioculturales que distinguen a hombres y mujeres en una sociedad. Como les decía, esas características socioculturales pues van a variar, pero la dinámica de las relaciones, subordinación entre entre quienes encarnan las características masculinas y quienes encarnan las femeninas, pues esa sigue siendo una dinámica de poder en donde los varones tienen un lugar privilegiado y las mujeres un lugar de subordinación.
para mí sería esa la forma de entender, o sea, no puedo entender cualidades femeninas sin entenderlas como una construcción social. O sea, no podría decir que una cualidad femenina es tener pechos, porque habrá mujeres que no tengan, ¿no? O que una cualidad femenina es reducir a las mujeres a la maternidad o a la menstruación, porque hay mujeres que no atraviesan por esos procesos y las consideramos mujeres, ¿no? Incluso pensemos en las mujeres trans. Entonces, creo que lo que quiere hacer una incidencia crítica en los estudios de género es justo hablar de cómo esas cualidades o esos estereotipos, esos valores femeninos, pues se construyen culturalmente. Esa sería mi respuesta. No sé si fue suficiente, Sara. Muchísimas gracias. Por supuesto que sí, Amneris, muchas gracias. Bueno, pues vamos a cerrar esta conferencia leyendo la constancia que te otorga la Universidad Autónoma de Baja California y el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo. Dice, otorgan la presente constancia a la doctora Amneris Chaparro Martínez por haber impartido la conferencia 8 de marzo y Feminismo en México en el marco del Día Internacional de la Mujer, por la realización plena del hombre, Ensenada, Baja California, 10 de marzo de 2021. Amneris, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. La verdad es que fue un privilegio escucharte. Y a todos nuestros compañeros que nos han acompañado, muchísimas gracias por estar y también a nuestros seguidores en Facebook. Muchas gracias. Bonita tarde. No sé si gustarían activar las cámaras para la foto del recuerdo. Claro que sí. Dejamos de transmitir en Facebook, por favor. Sí, cómo no. Un segundo. Gracias. Ay, mira, con la nena. Perfecto.